Vamos a grabar en esta computadora y bueno, vamos a empezar. Entonces, otra cosa. Acuérdense que ya la evaluación es esta semana y la otra, ¿no? Tienen esta semana y la otra para hacer las evaluaciones. Entonces ya saben cómo es mi evaluación, ¿no? Va a ser un taller que voy a subir, un taller, se va a llamar Taller Evaluación Diagnóstica. Lo voy a subir al Moodle, entonces a ustedes les va a llegar un correo. Miren, yo acá tengo un programita, ese es el programa que tengo en Python. Tengo acá un programa que les asigna a cada uno. Acá pongo los puntos del taller, acá el número de preguntas que quiero para el parcial, son cinco puntos. Y esto, miren, por ejemplo, esto lo hice con un grupo, hoy no puedo mostrar mucho. Y entonces les asigna que a cada uno les asigna 5 puntos al azar, ¿sí? Y por medio de un programita que tengo acá, se envía un correo personalizado a cada uno con los 5 puntos que tiene que hacer. O sea, tiene cada uno un parcial personalizado, ¿vale? Entonces, a cada uno le van a tocar 5 puntos de ese taller. Solamente haga los 5 puntos, tampoco los vaya a cambiar, ¿sí? No, que me tocó el 25, yo no quiero hacer el 25, voy a hacer mejor el uno. No. Tiene que hacer los 5 puntos que le corresponden, ¿listo? Graba un Profe, video. de esta materia usted no los ha enviado todavía, ¿verdad? No, todavía no les he enviado el correo. Vale, es que ya me llegó uno y pues yo tengo 2 clases con usted, entonces pues ahí no me especificaba qué materia era. Juan madre, sí. Supongo que es de Este, álgebra lineal. sí, 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 ese es de álgebra lineal, Listo, profe, gracias. ¿sí? Pero sí, me va a tocar arreglar esta parte del mensaje. Espero y lo voy a arreglar aquí de una. Entonces aquí se le cambia el asunto del mensaje. Acá me toca poner punto de resumen y me toca poner aquí asignatura. Listo. Y asignatura. Ya es que me toca tener el programita así porque si no, ya. Entonces, graban un video, muchachos, graban el video y, ¿y qué? Y lo suben, ¿sí? Lo suben a la carpeta. Graban un video explicando esos 5 puntos, ¿sí? Un video breve, ¿no? Pues hay unos que se extienden, que se pueden demorar hasta una hora, pues si quiere demorarse una hora, pues se demora una hora. El tiempo que quiera, pero mínimo por ahí unos 10 minutos explicando, unos 10, 15, bueno, como quiera. Sí, explicando los puntos y los que no pueden subir el video, digamos, ahí a la carpeta, pues la otra opción que tienen es que lo suben a YouTube y me suben ahí, suben en la carpeta un archivo Word con el enlace del video en YouTube. ¿Listo? Vale, muchachos, así que vamos. Entonces, para la nota de aprendizaje colaborativo, pues vamos a tener solamente el taller los dos talleres que les envié, ¿no? El de derivadas y este que les envié. ¿Sí? ¿Sí les puse un taller de derivadas a ustedes? Creo que sí, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bien, el de derivadas y este va para aprendizaje colaborativo, para el criterio de aprendizaje colaborativo. Y el criterio disciplinar va a ir el video. Y para compromiso con la asignatura y participación, entonces lo sacamos de estas dos columnas, de la columna de inasistencias y de participación. ¿Listo? Y ya, solamente es eso. Entonces, bueno, hoy les tengo preparado, vamos a ver hoy hasta dónde podemos alcanzar para así poder realizar ese taller que les digo. Entonces, yo quería como precisar algunas cositas que llevamos acá, que vamos. Quería que se dieran cuenta que pues, bueno, no es nuevo esto de que hay una relación entre la derivada y la integral, ¿sí? Entonces les quería mostrar eso como para que se animen a comprender, digamos, mejor este tema. Entonces, digamos, la relación, ¿sí? Como la relación que hay entre la derivación, para que vean para dónde vamos con este curso.
Relación entre derivación e integración. ¿Sí? Entonces, miren esto. Los matemáticos se dieron cuenta de lo siguiente. Miren. Si digamos yo tomo voy a tomar este círculo, ¿sí? Lo voy a pegar acá y les voy a hacer, lo dañé, y les voy a hacer unas preguntas acerca de esto. Uy, empezó a fallar el lápiz. Y les voy a hacer unas preguntas acerca de esto. Entonces, ¿cómo calculan ustedes el perímetro? ¿Cómo calculan el perímetro? ¿Y cómo calculan el área de ese círculo? ¿Cuál es el perímetro y cuál es el área? ¿Alguien me podría decir? Perímetro. El perímetro tengo entendido que es 2pi. Perímetro es la medida de de la circunferencia, ¿no? O sea, es la medida de todo esto. O sea, es como llegar y coger con unas tijeras, y cortar aquí. 4 pi por radio. Cojo con unas tijeras, corto aquí y extiendo esta línea. ¿Cuánto me va a medir esa línea? Eso es lo que se llama el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? ¿Alguien dijo por ahí algo? Lo que creo que es 4 pi por r al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. O sea, ese es el perímetro. Bueno, voy a hacer una pregunta acá. Este es el diámetro, ¿no? Bueno, él tiene todo esta circunferencia, tiene un punto acá muy importante que se llama el centro, ¿sí? Y yo quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes toman esto, miren, esta distancia que se llama el diámetro, este es el diámetro, ¿sí? Este diámetro, ¿cuántas veces cabe? O sea, si esta distancia ustedes la ponen alrededor de la circunferencia, la pegan aquí alrededor, así. ¿Cuántas veces va a caber ese diámetro alrededor? ¿Cuántas creen? ¿Cuántas veces creen que va a caber? 2. 2 veces. ¿Alguien tiene otra? ¿Alguien supone otra? Arián dice 2. Carlos quiere decir algo. ¿Cuántas, Carlos? ¿Cuántas veces crees que va a caber esta distancia? No, profe, yo creo que saben 4 veces. Si esta distancia la empiezo a pegar aquí alrededor, ¿cuántas veces va a caber? Arián dice 2. Laura, ¿Una? O sea, sería Laura, como Laura la dice que es mitad. 1 vez. Sí, yo digo que 1 vez. ¿Quién más por ahí? Yo creo que es una porque si coge la misma distancia y la va poniendo hacia arriba, no cabría ya. ¿Es la misma? Sí, una sola vez también. A ver, ¿tienen por ahí algo circular y un cordón? Cojan algo circular, una tapa o algo, y cojan una cuerda que pueda coger todo el diámetro. ¿Carlos encontró algo? ¿Alguien que haya encontrado algo circular? Adrián. Adrián, vaya y traiga la tapa de la ¿De olla. qué, profe? ¿Cuál oía? ¿Lo me escuchan? ¿Me Sí, escuchan, sí, profe. muchachos? ¿Alguien tiene algo circular? No, ninguno. Sí, profe, estoy en eso. Yo digo que 4, profe.
4, dice por allá. Bien, Julián, profe. Julián. No, pero yo quiero hacer el experimento. Quisiera que alguien buscara algo circular y una cuerdita o un cordón de zapato o algo. Yo tengo Eso, bien, ese vaso. Miren, Carlos lo va a hacer, ese vaso, Carlos. ¿Y tienes de pronto un cordón? Mide Pues con tengo, un cordón. ahí tengo la marca del cargador del celular, pues, por decirlo así. Ah, bueno, listo. Entonces, mire, Sí, yo al tomo día. la mano. Eso, mire, O sea, mide el diámetro y trata de ponerlo alrededor. A ver cuántas sí, veces crees que cabe. no. Este es el alrededor completo como tal. Sí. Este es el Y lo dato vas a alrededor. poner, eso, y lo vas a poner ahí. ¿Cuántas veces te cabe? ¿Una? ¿Cuántas veces? Me da más de 3, profe. Un poquito más de 3, muy bien. Entonces, si ven que a Carlos le está dando más de 3, o sea, le está diciendo que cabe 3 y un poquito le sobra, ¿cierto? Sí, profe. Pues adivinen cuántas veces cabe. 3 y un poquito. ¿Y ese poquito qué es? ¿Quieren que les diga cuánto Sí. es ese poquito? Ese poquito es, o sea, cabe 3 veces 14, 15, 92. Ah, este es el dato de aquí. ¿Qué número es ese? ¿No se les hace conocido? Sí, profe. Pi, muy bien. Entonces, miren, cabe pi veces. O sea, cuando coges pi, que pi es aproximadamente, ¿qué? Este numerito que está acá es aproximadamente 3.14, bueno. Por eso él dice que cabe un poquito. Y lo multiplica por el ¿qué? Por el diámetro, pues le da el perímetro. Muy bien. Creo que con esto nunca se les va a olvidar. Pero acuérdense que el diámetro, ¿cuántas veces contiene el radio? Dos. ¿Cuántas veces ¿Cuál? contiene el diámetro del radio? Dos. 2. O sea que yo puedo escribir que esto es pi por 2 veces el radio. Pero ¿cómo ustedes lo escuchan más bonito? ¿Cómo es que lo escuchan más bonito? Como 2 pi r, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora sí, ¿será que se les va a olvidar el perímetro? ¿Y cuál sería entonces el área? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, muy bien. Pero yo sé que el área también se les puede olvidar, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces miren esto. Cojan el perímetro, ¿sí? Hagan la derivada de qué. Ya sabemos que el perímetro es este. Ya sabemos que el perímetro es qué. Es 2 pi r, ¿sí o no? Digo, ya sabemos que el área, ya sabemos que el área es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Hagan la derivada del área respecto al radio. ¿Cuánto les da? ¿Cuál es la 2 pi derivada? por radio. ¿Y a qué se parece eso? Bueno, Perímetro. haga la integral, ¿sí? Del perímetro respecto al radio. ¿Cuánto le da la integral del perímetro respecto al radio? O sea, la integral de 2 pi r, de r. ¿Cuánto da la integral? Pi por radio al cuadrado. 2 pi por radio al cuadrado sobre qué? Sobre 2. Sobre 2 más c. ¿Y qué ocurre acá? Este 2 con este 2 se simplifica y ¿qué me queda? ¿Qué me quedó? Pi por radio al cuadrado más la constante. Más una constante. Bueno, supongamos que la constante es 0. Entonces me queda pi por radio al cuadrado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya se dieron cuenta qué está pasando? ¿No ven alguna relación? ¿Algo curioso? Que el perímetro es la integral de la derivada del área y el área es la derivada del perímetro. Perfecto. Eso es. Entonces de esto se dieron cuenta cuando descubrieron la derivada. Aquí hay algo raro. Hay una relación entre qué? Entre la derivada de la integración y el área y el perímetro. Bueno, ahora vámonos para esto. ¿Saben cuál es el área? ¿Saben cuál es el área?
¿Cuál es el volumen de una esfera? ¿Cuál es la fórmula para el volumen de una esfera? ¿Qué les dice Wikipedia? ¿Cuál es el volumen? Me dice 4/3 por pi radio al cubo. 4/3 de pi por radio al cubo. Y si yo me pongo a medir la superficie de la esfera, el área superficial, el área de la superficie, ¿cuánto es el área de la superficie? ¿Cuánto le dice ahí Wikipedia, Adrián? El área superficial, ¿cuánto les da, muchachos? ¿No lo encontraron? Profe, pues a mí me salió que 4pi y r a la 2. Sí, esa es. Qué pena es que aquí están escribiendo mensajes. Bueno, entonces, ¿cuánto les dio? 4pi ¿qué? 4pi Pi al r a la cuadrado. 2. 4pi r cuadrado, muy bien. Sí, el área superficial. 4pi r cuadrado. Y entonces miren lo que está pasando aquí. ¿Qué pasa si uno hace la derivada? ¿Sí? ¿Qué pasa si uno hace la derivada del volumen respecto al radio? ¿Cuánto nos da? 4pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué pasa si hago la integral de qué? Del área superficial con respecto al radio. 4/3 de pi por radio al cubo. 4pi r al cubo, porque le sumo 1 y lo divido entre 3, más c. O sea que si c es 0, aquí a qué estoy llegando. A 4/3 de pi, que es el que. Entonces, ¿qué relación hay aquí? ¿Sí? O sea, que noten que cuando uno deriva el volumen le da el área. Cuando acá derivo el área, me da el perímetro. ¿Sí ven? Todas estas cositas, ¿sí? Se dieron cuenta. Entonces, había una relación entonces entre la derivada y qué? Y el área, ¿sí? Entre la derivada y el área. La derivada del volumen con respecto al tiempo. Y el volumen y el área superficial, ¿sí? El perímetro y el área. Bien. Bueno, todo eso lo lograron, se dieron cuenta de todo esto con algo que voy a explicar hoy. Hoy voy a hablar entonces del teorema, ya más rigurosamente del teorema que, del teorema fundamental del cálculo. Fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? Entonces voy a poner aquí, para que lo entiendan, voy a poner aquí, voy a empezar mejor con un ejemplo. ¿Sí? Voy a poner con un ejemplo, para no decirles todo el teorema así de uno. Supongamos que ustedes tienen una función que la vamos a llamar la función f de t. ¿Sí? La función f de t. Y esta función f de t es la función 2t. ¿Sí? 2t. ¿Vamos bien? Y vamos a hacer entonces una tablita de la función 2t. Uno como puede hacer una tablita, uno le puede dar valores acá. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, creo que está aquí. Ya. Entonces, yo le voy a dar valores a, le vamos a dar valores a, creo que se me quedó bien. 1, 2, 3, 4, 5, sí, perfecto. Entonces, miren lo que voy a hacer. Le voy a dar valores aquí a, le voy a dar valores a t, ¿sí?
Y aquí vamos a encontrar los valores de f de t. Entonces, a ver, ayúdenme. Démosle valores, estos valores, démosle 0, 0, 1, 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿qué me queda? ¿Cuánto me da f de t? ¿Cuánto me da, muchachos? En 0 le daría 0, en 1, 2, en 2, 4, 4. en 3 le da 6 y en 4 le da 8, profe. Perfecto, me da 8. ¿Listo? Les voy a explicar bien el teorema. No, yo quiero que hoy se vayan aprendiendo el teorema fundamental del cálculo. Voy a hacer una gráfica, voy a hacer una gráfica, voy a hacer la gráfica de f de t. ¿Sí? Vamos a hacer entonces la gráfica de f de t. Entonces, con esto que tenemos acá, yo puedo hacer la gráfica de f de t. ¿Cómo lo hacemos? Tracemos acá el eje, este va a ser el eje y este es el eje x. Y aquí entonces vamos a ponerle una escala. ¿Qué escala le ponemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Acá un 8. Y aquí vamos a tomar una escala más grandecita. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces, ¿cómo sería la gráfica de la función f de t? Miremos arriba, ¿cómo nos queda? Cuando es 0, es 0, ¿sí o no? Cuando es 1, ¿cuánto me da? 2, ¿cierto? Cuando es 2, ¿me da cuánto? Este sería el 2, este sería el 4, este sería el 6. Cuando es 2 me está dando cuánto? 4. Cuando es 3 me da 6 y cuando es 4 me da cuánto? 8, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la gráfica de esa función? Pues ya ustedes la conocen, es una ¿qué? ¿Cuál es la Recta. gráfica? Es una recta, ¿sí o no? Ustedes dicen, no, es sencillo, eso es una recta, listo, muy bien. Bien, muchachos. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? La gráfica de f de t. Ahora prestenle mucha atención a esto, porque ahora entra un concepto nuevo, que es el concepto de función de área. Función de área. ¿Sí? Entonces, supongamos que, miren, yo quiero construir una función que la voy a llamar la función f de x. ¿Sí? Pero yo no sé aquí cuál función será. Esta no sé qué es. Pero yo quiero que sea una función que me halle el área, ¿sí? Desde cero, miren, que me halle el área desde cero, ¿sí? Hasta un valor x cualquiera, ¿sí? Hasta un valor x cualquiera, ¿sí? Una funcioncita acá que cuando yo, aquí voy a bajar aquí esto, no bajémoslo punteado para no confundirlo, aquí lo voy a bajar punteado. Les quiero una funcioncita que me vaya diciendo para cierto x, en donde yo me pare, mayor que 0, esta función me vaya diciendo cuál es esta área que hay aquí debajo. ¿Cuál es esta función? ¿Cuál es esta área que hay aquí debajo? ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Vamos todos bien o van perdidos? Sí, sí, sí. Esperen, lo voy a dibujar un poquito mejor. Una función que me vaya dando esta área. ¿Sí? Entonces, para ello, entonces, esto está como feo. Listo, ya se ve mejor. Entonces, vamos a construir esa función. Entonces aquí también voy a hacer una tabla, ¿sí? Incluso creo que la de arriba me sirve. Miren, me voy a llevar esta tablita, esta misma. Control C y la voy a pegar aquí. Control V. Vamos a mirar aquí cuál será la función. ¿Listo? La función que me va a ayudar a determinar el área. Voy a borrar aquí, miren, voy a borrar esta T, voy a borrar esta F. También quiero que me calcule el área hasta 0, hasta 1, hasta 2, hasta 3 y hasta 4. ¿Sí? Aquí voy a poner el X, ¿sí? Pero aquí voy a poner el F de ¿qué? El F de X. Pero acuérdense que F de X, esto que está acá, ¿qué es? Es la función que me da ¿qué? Es la función de ¿qué?
de área, no se les olvide. Entonces, a ver, empecemos. Entonces, si voy hasta un X, si esta X va hasta 0, ¿sí? Acuérdense que es el área desde 0 hasta X. Pero si la X llega a ser el mismo 0, ¿qué ocurre? ¿Cuánto es el área? 0, pues. ¿Será? 0, perfecto. Y si llega a ser 1, ¿cuál sería el área? Si llega a ser 1, ¿cuál sería el área? 1, ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Laura. ¿Por qué Laura? porque está en 1. ¿Cómo hallaste esa área de aquí hasta acá? ¿Cómo hallaste el área de aquí hasta acá? ¿Qué figura se forma ahí? Un triángulo ¿Y cómo hallaste el área de ese triángulo? por la mitad. O sea, ¿Me tocaría Esa hacer plática, figuras? esa plática del colegio se perdió. Base por altura sobre 2. Muy bien, Adrián. No, esa plática no se perdió, Adrián. El área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto es 1 por 1 dividido entre 2? Un medio. Un medio, muy bien, ¿sí? Lo que Laura tenía una idea. Laura dijo, yo creo que este cuadrito tiene un área de 1, entonces sería la mitad. Creo que eso era lo más o menos lo que estaba diciendo Laura, ¿o no? Bueno, entonces cuando es 1 es un medio. Y cuando sea hasta 2, ¿cuál sería el área debajo de la curva? Ahí también sería un medio, ¿no? ¿Será? Pues nomás la intuición me dice, si esto es un medio, cuando llegue hasta 2 no puede ser un medio porque este triángulo es más grande que este. Sería Entonces, si 4. este es un medio, esto puede ser un medio. ¿Cuánto? Sería 4. 4, ¿por qué? ¿Qué operación hiciste? Pues la base sería 2, la Miren, altura sería 4 y la creo divido que entre algunos, 2. creo que algunos no me están entendiendo. Miren, sería aquí, cuando voy hasta 2, me toca determinar esta altura, esta de acá, miren, esta área. Entonces eso va a ser base por altura sobre 2, porque es un triángulo. Entonces eso que es igual a 2 por 4, 8, y 8 dividido entre 2, 4. 4. Muy bien, eso es 4. ¿Sí vamos bien o alguien no me están entendiendo a qué función de área me refiero? ¿Sí? Para el que me dijo de pronto un medio, ¿ya lo entendió de pronto? Que lo veo como de pronto que no me está entendiendo. No me hago Sí, entender. profe. ¿Sí? No puede ser un medio, porque si este triángulo es más grande que este, Profe, ¿puede y este es repetir la del 2 por la del 2, la del 2 es esto, como yo quiero el área hasta acá, mira, quiero el área de este triángulo, pues entonces es base, por lo que mide la altura dividido entre 2. ¿La base cuánto mide? 2. ¿Y la altura cuánto mide? Mira, 4. Entonces 2 por 4, 8. Dividido entre 2, 4. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Pero esperen que aquí la embarramos, esta no es un medio. La del 1 no es un medio. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Hicimos la operación mal. Adrián hizo Es la 1. operación mal. Sí, Sí, pero profe, usted da me dijo 1 1. por 1. Da 1, 1 no, profe. esto no mide 1. Esto mide 1, pero ¿esto cuánto mide? 2. 2. Es 1 por 2 dividido entre 2. O sea que ¿cuánto es esto? 1. 2. No, Dios mío, no. 2 dividido entre 2, profe. ¿Cuánto es? Por eso. Este es 1. 1 por 2, 2. 2 dividido entre 2. Ah, sí, señor. 1. A mí fue el que me tumbaron. Listo. Ahora, cuando es hasta 3, Da 9, profe. da 9. 3 por 6, ¿sí? 3 por 6, 18 dividido entre 2. Muy bien, 9. ¿Quién dijo eso? ¿Ángela? Sí, profe. Muy bien, Ángela. ¿Y cuándo es 4, Ángela? ¿Y ustedes por qué no activan cámaras? No, yo me siento acá como hablándole al computador. Pero bueno. ¿Cuándo es 4? 12, profe. ¿Cuándo es? 16. Sería 4 por la altura que sería 8. 4. 8, profe. La altura sería 8. 8 por 4, ¿cuánto da? 32. Muy bien, dividido entre 2. 16. 16. Muy bien. Miren esto. Vamos a ver qué tanto están, que tienen alma de ingenieros.
¿Cuál será la función si aquí es cuando es 0x, este 0? Cuando es 1, da 1. Cuando es 2, da 4. Cuando es 3, es 9. Cuando es ¿X al 4, es 10. cuadrado? Muy bien, Juan. Eso es, alma de ingeniero. Esta, la función es x al cuadrado. ¿Y alguien me podría decir qué de raro ve lo que está pasando ahí? La función de área dio x al cuadrado. ¿Qué está pasando ahí? Lo raro es que la función de x al cuadrado es una parábola, que hay una línea. Entonces, ¿qué está pasando, Adrián? Se coge un pedazo de la línea de la parábola. Bueno, lo que está pasando ahí es el teorema fundamental del cálculo, muchachos, que es lo que voy a escribir ahorita. Entonces, esta función que está aquí, esta función de área, realmente la escriben así en los libros de matemática. Como es el área desde 0 hasta un x, entonces por eso es que usan esta notación, de 0 hasta x, ¿sí? Para saber de dónde a dónde se está hallando la función de área. Entonces uno dice de 0 a x, y aquí pone la función a la que le está hallando la función de área, que en este caso la función de área, ¿cuál es? ¿A quién se la estamos calculando? ¿A la función qué? ¿F de qué? X al cuadrado. F de t, ¿sí? F de t. Y aquí decimos que es respecto a la variable t. Y ahora todo esto nos está dando x, ¿qué? Todo esto nos está dando x elevado al x elevado al cuadrado. ¿Listo? Todo esto nos está dando x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la relación que hay acá, muchachos? Miren esto. Miren la relación que hay acá. Y es el teorema fundamental del cálculo. Hay en la derivada de la función de área. Hay en la derivada de esta función. De f de x. ¿Cuánto les da cuando hay en la derivada? 2x, profe. 2x. ¿Sí? Muy bien, me da 2x. ¿Sí? Que es lo mismo que haber que cogido en la función f de t y haber cambiado la x, la t por qué. Es lo mismo que haber cambiado esta t por una qué. Una x. Por una x, ya. Eso es. Eso que está ahí, muchachos, es el teorema fundamental del cálculo. Se los acabo de explicar con un ejemplo. ¿Sí? Que se está apreciando aquí, que se está apreciando aquí, en el perímetro, en todo esto se está apreciando. Entonces, miren que es importante, cuando hay teorema fundamental es porque, mejor dicho, es la locura. ¿Sí? Hay teorema fundamental de la aritmética, teorema fundamental de la álgebra, y este se llama el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí saben cuál es el teorema fundamental de la aritmética? Lo hicieron mucho cuando pequeños. ¿Se acuerdan cuando ustedes descomponían un número en factores primos? Sí. Muy bien, ese era el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética dice que todo número se puede escribir como multiplicación de números primos de manera única. Entonces, cuando le ponían que el 25, quinta 5, quinta 1, o bueno, 12, mitad 6, mitad nuevamente 3, tercera 1, usted estaba descomponiéndolo en factores primos. Estaba aplicando el teorema fundamental de la aritmética. Eso es lo primero que le enseñan en primaria. ¿Sí? Después, cuando llega a álgebra, le enseñan a factorizar y se da cuenta que bueno, el teorema fundamental de la álgebra sí dice que cualquier polinomio de grado n tiene n raíces complejas. Pero bueno, ahí de pronto dice que se puede factorizar, mejor dicho, en los complejos. Y este sería el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces ya podrán saber cómo la magnitud de este teorema para los matemáticos. Entonces, voy a escribir ya el teorema aquí de manera formal. ¿Qué es lo que dice el teorema? Miren, se los voy a escribir. El teorema dice que esté fallando otra vez. Lo voy a escribir aquí. Esperen y la apago. Voy a apagar mi tableta. Está como, es que creo que está recibiendo como que algo, como un imán o algo, no sé. De pronto será mi reloj. ¿Me están escuchando bien? Tengo señal inestable. Se lo escucho bien, profe. Se escucha bien por lo menos. Esperen y me paso otra red porque estoy
Eh, ya, listo. Entonces, eh, entonces vamos a ver el teorema. Ahora sí toca reiniciar. Teorema, el teorema fundamental del cálculo. Y voy a hacer aquí algunos ejercicios para que vean cómo los vamos a poner. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, bueno, yo ya les había dicho, primera que, primera parte. Creo que ya yo les había más o menos nombrado el teorema. Les dije que era encontrar una antiderivada, ¿sí? Para que empezáramos pues a hacer el proceso inverso, pero realmente de manera formal es así. Se dice así, mire, sea una función, supongamos que ustedes tienen una función f de t, ¿sí? Que sea continua en un intervalo, en un intervalo, en un intervalo cerrado a, b. Así es como escriben los matemáticos todas las cosas, pero tranquilos, ya les explico bien todo. Y, y, y sea, x, ¿sí? Coloquémoslo, y sea x, un número que pertenece, digamos, a ese intervalo, que está dentro de ese intervalo a, b. Entonces, el teorema dice así, si f, ¿sí? ¿Sí? Es una función definida, miren, de la siguiente forma. ¿Qué es f? A ver, miren, voy a cambiar el color a esto. Miren, f es una función definida así. F de x, miren, es igual a la función, esto se lee así, a la función de área que va desde un número a hasta un número x de la función que f de t, miren, voy a borrar aquí para que los colores le den una idea. Acá tengo f de t, la función f de t debe ser continua. Creo que el continuidad lo vi, yo no sé si lo vi con ustedes o lo vi con los que vieron introducción conmigo. ¿No vi continuidad? F de t, ¿sí? Entonces miren lo que dice el teorema. Entonces, miren lo que dice el teorema, que fue lo que les expliqué. El teorema dice, cuando usted haga la derivada de esa función de área, de esa función que le está dando el área, pues simplemente le va a dar la función que escoger la función x y cambiar la t por la que, cambiar la t por la d. Ya, eso es lo que le está diciendo el teorema. Bien, eso es lo que está diciendo el teorema. Si quieren voy a correr un poquito para acá y esto se los voy a acomodar acá. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿O me ha entendido todo? Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Entonces los matemáticos, entonces aquí es donde los libros ponen algunos ejercicios, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, yo les digo esto. Mm, yo les digo esto, que tengo una función eh, que me invento, que tengo una función de área, ¿sí? Miren, me voy a inventar, supongamos que tengo esta función de área, f de x eh, es igual a la integral desde 2 hasta x, ¿sí? Y acá tengo la raíz de 4 menos t a la 3. Inventé este larguero. Y acá le voy a poner dt, ¿sí? Y yo le digo hallar f, la derivada de esto. ¿Qué me podrían decir acerca de la derivada de eso? ¿Cuál es la derivada?
¿Cuál sería la derivada, muchachos? ¿No? ¿Complicado? Bueno, otro ejercicio. Les digo esto, que f de x es que es, es la función de área de 0 a x de la que acabamos de hacer, que es 2t de t. Y les digo hallar que f' de x. Entonces, ¿qué es f' de x en el que acabamos de hacer? ¿Complicado? Entonces sería el 2x. t al Miren, lo que cuadrado. acabamos de hacer dio cuánto? 2x. O sea, cogí aquí esta función y cambié la ¿qué? Cambié la t por esta x, ¿ya? O sea que esto es 2x, ¿ya? O sea que la de arriba, ¿cuánto va a dar? Raíz cuadrada de 4 menos x a la 3. Perfecto, eso es. Raíz de 4, miren. La raíz de 4 menos x a la 3, ¿ya? Listo. Terminamos. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. ¿Complicado, muchachos, o me lo entendieron? ¿Mm? Bueno, después vamos a hacer cosas un poquito más complicadas. Por ahora quiero que solo lo entiendan así. ¿Bien? Es simplemente reemplazar y ya. Bueno, bueno, ahora les voy a comentar. Miren que hasta aquí vamos en el teorema fundamental del cálculo, primera parte. Ahora nos vamos a ir para, como esto es como una temporada, como las temporadas de Netflix. Entonces ahora sigue teorema fundamental del cálculo y sigue acá algo que se llama la que, la segunda temporada, la segunda parte. Esta es la más emocionante de todas y con la que vamos a trabajar. Entonces, miren lo que dice el teorema fundamental del cálculo segunda parte. Entonces, supongamos que ahora sea f, ¿sí? Tengo una función. ¿Cómo le ponemos a esto? Tengo una función f de t, ¿sí? Continua, otra vez. Siempre se necesita que la función sea continua en un intervalo a b, o sea, no tiene huequitos, no se va al infinito ni nada de eso, ¿sí? Y sea f de x, ¿sí? Su función de qué. Ya ustedes saben que esta es la función, su función de área. Su función de área. ¿Sí? Entonces, si es su función de área, entonces, ¿qué sabemos? Que cuando yo haga la integral de qué. Si es su función de área, cuando yo haga la integral de qué. Miren esto. Cuando uno hace f de t. Y bueno, cuando uno hace esto, miren. eh, Voy a borrar acá. Vamos a ponerle aquí más bien una x. Entonces, cuando uno hace esto, de esta función, cuando uno le hace a f de x, porque miren lo que está pasando aquí. Integren, hagan la derivada de esta. Bueno, les voy a explicar mejor acá. Ustedes tienen aquí f de x, ¿sí o no? Y ustedes hasta el momento saben encontrar para esta la función f mayúscula, ¿sí o no? Pues cuando usted encuentra la función f mayúscula, o sea, la antiderivada esta, cuando se encuentra la antiderivada, la antiderivada que usted conoce, pues la antiderivada es la misma es la misma que le estoy mostrando aquí. Mire, esta es la antiderivada. Y cuando usted la deriva, ¿cuánto le da? Pues 2x. Pues es lo mismo que se escribe aquí. Es lo mismo que escribir esto. Que cuando uno tiene eso, si ustedes qué, si ustedes derivan esta, ¿sí? Que así fue como yo se los comenté. Si ustedes derivan esta, ¿cuál les va a dar?
Pues la que se encuentra acá es exactamente lo mismo, pero escrito de otra forma. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo una función f de x continua en AB y tengo una función f de x mayúscula, ¿sí? Y bueno, y se cumple, ¿sí? Y se cumple lo siguiente. Quitémosle esto de función de A, ¿sí? Y tengo f de x tal que, para no confundirlos, tal que se cumple lo siguiente. Ya, para no confundirlos, tal que se cumple lo siguiente. Tienen una función acá y cuando ustedes encuentran la antiderivada, ¿sí? O sea, ustedes encuentran aquí una función que al derivarlo le da esto, que es lo que hemos venido haciendo todos estos días, ¿vale? Todos estos días hemos venido haciendo esto. Entonces, el teorema dice esto, para todo x que pertenezca a ese intervalito a, b, entonces se va a cumplir lo siguiente. Cuando usted haga la integral, ¿sí? Desde un a hasta un b de f de x, esto va a ser la función f mayúscula. En la función f mayúscula reemplaza el b menos, y en la función f mayúscula reemplaza ¿qué? Reemplaza el a. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Bueno, les voy a explicar bien qué está pasando aquí. Mire, lo que está pasando aquí es que estoy usando el teorema fundamental del cálculo para hallar el área debajo de la curva entre dos puntos. Eso es lo que estamos haciendo. Mire. Se los voy a explicar. Todo ese teorema se resume en este ejemplo. Entonces, supongamos que volvemos otra vez a nuestra función. Mire. Me la voy a llevar, voy a copiar esto. Aquí, control C. Y tengo acá control V. ¿Listo? Pero ahora le voy a cambiar el nombre. Ahora sí a esto lo vamos a llamar la función. A esto que está acá le vamos a llamar la función f de x. Mire. F de x igual a ¿qué? A 2x. ¿Estamos bien? Esa es la gráfica. ¿Vale? Voy a borrar aquí esto, no necesito esto. Voy a borrar esto, voy a borrar también esto. Y supongamos que yo quiero hallar el área entre 1, no, entre el 2, entre el 2 y el 4. ¿Sí? El área debajo de la curva entre 2 y entre 4. Acá, quiero hallar esto. ¿Listo? Quiero hallar esto. Quiero hallar esta área. ¿Alguien me podría decir cómo hallaríamos esta área si estuviéramos en el colegio? ¿Qué figura se está formando aquí? ¿Cómo hallamos esta área si estuviéramos en el colegio? ¿No se les hace parecido esa figurita? ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? ¿Al área de qué? ¿A qué se parece, muchachos? No, este no. Este es un trapecio. Rectangular. No, este es un trapecio. ¿Cómo es que se le llama este tipo de trapecio? Es un trapecio escaleno, creo. Es un trapecio escaleno. Bueno, por aquí. No está un dibujito así que me ayude. Bueno, es un trapecio. Bueno, aquí les dejo la fórmula del trapecio. Acá está.
copiar. Copiar imagen y se las voy a dejar acá. A ver, calculen el área usando esta fórmula. A ver. Ahí les dejé la fórmula. Un minuto, ¿sí? Mientras voy por un tinto. ¿Cómo la calculan? ¿Cuál sería entonces ahí la base mayor, la base menor, la altura? ¿Cuánto les da el área de esto? 2 minutos, ¿vale? Ya vengo. Haga. ¿Cuánto les dio, muchachos, el área? Profe, medio 12. 12. ¿Cómo le Sí. hiciste, Ángela? Pues, claro, esa se le da la vuelta a la figura y el B pequeño, la B minúscula sería 4, la B mayúscula sería 8. Se suman Muy da 12, dividido 2, pues da 6, por 2, que sería la altura del 2 al 4, sería 12. Muy bien. Entonces, Ángela, tú tomaste esta como la base, ¿qué? La mayúscula, la B mayúscula. Perfecto, esta es la B mayúscula. Y esta de acá, esta distancia sería la que, La B minúscula. la B minúscula. Y la altura sería esta de aquí a acá, ¿sí? Sí, Muy bien. Entonces, usaste la fórmula y ¿cuánto te da? 12. El área es igual a base mayor, ¿cierto? Sí. Entonces, usando la fórmula nos da que el área, vamos a poner donde la pongo. Voy a llevarme esto más bien aquí al ladito. Aquí. Entonces, usando la fórmula, muchachos, nos queda así. El área es igual a qué. Que el área entonces es igual a base mayor más base mayor. La base mayor, ¿cuánto da? 8. La base menor, ¿cuánto da? 4. 4. Por altura, ¿qué es cuánto? 2. 2. Y esto lo dividimos entre qué? Entre 2. Entre 2. Muy bien. Esto se qué. Este señor con este señor se simplifica y llegamos a que el área entonces de eso es cuánto. A 12. A 12. Muy bien. Y aquí lo hicimos como si fuera un niño de primaria. ¿Listo? Pero tenemos algo fuerte, que es esto que está acá, el teorema fundamental del cálculo segunda parte. Esto que está acá, muchachos, no es más que el área debajo de la curva. ¿Sí? Si toda esta función, ¿sí? Es el área, si toda esta función es una función que se encuentra por arriba del eje que, porque después nos vamos a dar cuenta que si está por debajo no es el área, porque me va a dar con signo negativo. Si toda esta función se encuentra por encima, si f de x es mayor que 0, sería el área. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el área usando el teorema fundamental del cálculo segunda parte. Entonces, con el teorema fundamental del cálculo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues diríamos lo siguiente, que otra forma de calcular el área, ¿cierto? Es haciendo la integral desde dónde. La x desde dónde va. Desde 2 hasta qué. Desde 2 hasta 4 de la función que tengan acá. Y la función que tenemos acá, ¿cuál es? Es 2x. ¿Listo? Pero ¿cómo hacemos esto? 2x y aquí le pongo dx. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿pero cómo hacemos esto? La integral desde 2 hasta 4 de 2x de. Pues no se preocupe, mire que
aquí le dice el teorema, ¿sí? Esto cómo lo debe hacer, ¿sí? Este sería este sería desde una hasta un. Entonces aquí le está diciendo el teorema qué es lo que debe hacer. Lo que debe hacer es primero encontrar una qué. De esta función primero tiene que encontrar su qué, su antiderivada, ¿sí? Y reemplaza qué. Primero qué, todas las x por b menos, y aquí está diciendo y todas las x por qué, por a. ¿Sí me están entendiendo o no? Entonces tendríamos que encontrar, en ese orden de idea, entonces teníamos que encontrar cuál es la antiderivada de 2x de x. ¿Alguien sabe cuál es? X al cuadrado, X al cuadrado más qué, más la constante. más la constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí para resolver esto? Reemplazar. ¿Sí? Entonces, miren, aquí estamos encontrando el área. Aquí encontramos el área. Esta sería una forma 1 de encontrar el área. ¿Sí? Esta sería una forma 1 de encontrar esa área. Forma 1, usando la ecuación del área del trapecio. Y ahora aquí estamos usando, vamos a usar otra forma, que se llama la forma ¿qué? La forma 2, que es usando ¿qué? Usando el teorema fundamental del cálculo, segunda ¿qué? Segunda parte, que es lo que les estoy explicando. Entonces, ¿cómo puedo hallar entonces el área? Entonces, como ya sé que la función cuál es, que la antiderivada es esta, ¿cierto? Primero reemplazo este de acá, el de arriba, aquí. Entonces, ¿qué sería? 4 elevado 4 al ¿qué? cuadrado, Al cuadrado más c, entre paréntesis. ¿Sí? Y aquí lo que hice fue que reemplazar en la antiderivada el límite de arriba, ¿sí? O sea, el b. O sea, hice esta partecita, esta que me están diciendo aquí. Ahora hay que reemplazar en la antiderivada el límite de abajo, ¿el qué? El a. Entonces, ¿qué sería? Menos, ¿sí? Porque acá dice que hay un menos, ¿no? Menos. Y reemplacemos el límite de abajo, ¿cuál es? Aquí, en la antiderivada. ¿Sí me están entendiendo o van confundidos? Sería por que el momento 2, vamos bien. 2 2 elevado al al cuadrado cuadrado más más c. la constante. Y esto que está acá, mire, es el f de qué? De a, que está acá. Porque es f de b menos f de a. Entonces, si usted quiere hacer esto, si usted quiere calcular esto, el teorema fundamental del cálculo de segunda parte le dice, primero encuentra la antiderivada, ¿sí? Y luego reemplaza en la antiderivada el límite superior menos el límite inferior. Y ya, y haga esa resta. Y eso le va a dar el área. Si la función está por encima del eje X, que es este caso. Entonces daría igual entonces a qué. ¿Cuánto nos daría entonces el área? Esta parte 4 por 4 me da ¿cuánto? 16 más C, ¿sí o no? Y la otra me va a dar ¿cuánto? 2 por 2, 4, pero con este menos queda menos 4. Pero como el menos entra acá, también le cambia el signo a este. ¿No? Y en últimas, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con el C? Se simplifica. Se cancela, muy bien, no lo necesito. Entonces, ¿qué me queda? Que el área entonces es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 16 menos 4? 12, profe. 12. Y miren que el 12 que me dio aquí es el mismo 12. O sea que el teorema fundamental del cálculo va a servir ahora. Segunda parte. ¿Sí? El primero era para hallar funciones de área hasta cierto valor X. ¿Sí? Y el segundo me ayuda a hallar el área en intervalos. ¿Sí? Pues es lógico. Miren la relación que hay entre los dos. Esta es una función de área que me ayuda a hallar el área hasta cierto valor X. Y si yo lo quiero entre dos valores, pues lo hago hasta el mayor. Acá está diciendo, mire, calcule el área hasta el B y luego el resto del área hasta el A. ¿Sí me entienden más o menos? Bueno, no importa. Total es que hayan entendido la relación que hay entre la derivación, entre el área y la integración. Eso es lo que quiero básicamente. Profe, una pregunta.
Sí, cuéntame. Hugo. Eso es lo mismo que se usa en la estadística con las tablas para allá, el área bajo la curva. Mm, sí, sí, tiene algo que ver con el área bajo la curva, claro. En estadística, o sea, estás viendo que la normal, Yo vi eso en estadística el semestre pasado, pero no nos lo explicaron por integral porque no lo habíamos visto. sí, claro. Pero Lo que voy pasa, haciendo. lo que pasa es que en estadística hay un tema que se llama probabilidad. Entonces, si tú tienes una función de densidad de probabilidad y tú hallas el área entre A y B, estás calculando la probabilidad que el elemento esté entre A y B. Por ejemplo. Es una probabilidad del área I. Entonces, ahí tendrías que hacer una integral. Entonces, la integral de la función de densidad te da la función de distribución de probabilidad. Pero sí, hay una relación ahí, claro. Es que para ver probabilidad, para ver todo eso, se recomienda que primero hayan visto cálculo integral. Yo creería que primero hay que ver el integral para entender toda esa parte de probabilidad que tiene que ver con él. Bueno, entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Les voy a poner entonces aquí un ejercicio. Háganse un ejercicio. Háganse este ejercicio. A ver, yo quiero hallar, ¿qué les pongo? Este. Hallar el área. Hallar el área bajo, hallar el área bajo la curva. La curva ¿qué me invento? Hallar el área bajo la curva f de x igual a x al cubo, por ejemplo, ¿sí? Entre eh, en el intervalo que le ponemos acá, 1, 2, ¿sí? A ver cómo lo haría. El primero que me la entregue le damos un puntito, ¿sí? Pero tiene que usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Y saben cómo es la gráfica de x al cubo, no? ¿Cómo me puedes subirlo un poquito? Ahí, ahí está. Listo, ya puede bajarlo, profe. Entonces, ya ustedes saben cómo es la gráfica de esto, ¿no? 1 elevado al cubo da 1. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta un poquito. 7. Y acá sería ¿qué? Pero fue una pregunta. ¿Ahí cuál sería ¿Sería qué? el límite inferior y cuál sería el límite superior? Pues el inferior siempre es el menor y el superior es el mayor, Ah, listo, gracias. ¿no? Pues acá sería 1, 1 y 12. Creo que esta gráfica ya la conocen, ¿no? Los que vieron conmigo creo que les ayudé. Les hice gráficas de esto hasta nomás. 1 al cubo da 1, 2 al cubo da 8. Esta función hace esto. Hace esto aquí. Algo así, ¿sí? Y por acá continúa así. Pero solamente queremos el área que hay aquí debajo. ¿Sí? Solamente queremos esta área. El área que hay aquí debajo de la curva. Entre 1 y ¿qué? Entre 1 y 2. Solamente quiero esto. Entonces, ¿qué ideas? ¿Cómo lo haríamos? A ver, con lo que hemos visto hasta el momento. Integraríamos x a la 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? La integral de qué. Entonces, Sería quiero x, hallar esta área. Entonces, el área sería igual a qué? A la integral de qué. De 1 hasta qué. Hasta 2 de la función que sería qué.
x a la 3 de x, ¿sí o no? Bien, entonces Sí. miren, para que nos rinda, entonces pensemos, miren lo que se hace acá. ¿Cuál es la antiderivada de x a la 3? Una antiderivada. Quiero una de todas las antiderivadas que tiene x a la 3. X a la 4 sobre, X a la 4 sobre 4, como la constante. X a la 4 sobre 4. Entonces miren cómo los matemáticos escriben que vamos a evaluar esto entre 2 y 1. Se escribe así, x a la 4 sobre 4, y se le pone aquí una barrita. Y se le pone aquí una barrita. Y se dice que esto se va a reemplazar entre 1 y, entre 1 y 2. Y como ya ustedes saben que las Cs se terminan ¿qué? Cancelando, entonces uno no las considera acá. Uno de una hace el cálculo, entonces uno dice que el área entonces es igual a ¿qué? Reemplaza aquí todas las X, primero, ¿por qué? ¿Por qué reemplazamos todas estas X? Por 1 y 2. No, primero, ¿por qué? Por 2. Primero por 2, entonces sería 2 a la 4 sobre 4. Yo le puedo poner aquí un más C, pero acuérdense que cuando yo haga aquí la resta, O sea que ya no se envía. yo pongo esto entre paréntesis, pero cuando ponga esto acá, ¿sí? 1 a la 4 sobre 4 menos C, pues las C se van a cancelar, entonces yo no voy a poner ya las C. Simplemente, ¿qué hago? ¿Sí? Esto hago, esto, ¿sí? Menos, y ahora reemplazo todas las X por 1. 1 a la 4 sobre 4. ¿Vamos bien? ¿Dejo qué? Como denominador dejo qué? El mismo 4. ¿Y cuánto es 2 a la 4 menos 1 a la 4? 2 a la 4, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 8, 16. Esto sería 16 menos que 1 a la 4 es 1. 16 menos 1, ¿cuánto da? 17, ¿qué? 17 cuartos. ¿Vamos ya? ¿No será 15 cuartos? 15 cuartos. Me equivoqué. Estoy pensando aquí en escribir 15 cuartos. ¿Sí? ¿Cómo podemos verificar que esto nos quedó bien? Pues se puede también hacer con una calculadora normalita. Con esta calculadora que tiene, miren que la calculadora tiene derivadas y tiene integrales. Integral. Entonces, ¿cuál era la que estábamos haciendo? Por ejemplo, la anterior era ¿desde dónde? Esta de arriba, por ejemplo, nos dio 12, ¿no? Porque era la integral desde 2 hasta ¿qué? Hasta 4. ¿De qué función? De la función 2. Ahí está, lo pone acá. Por esperen a ver, pues, ya, es que es con el teclado, ya. Y aquí pongo la función 2x. Entonces, miren cómo pongo 2x. Presten atención, 2, pero la x tengo que presionar primero el botón que dice alfa. Este rojo, alfa, y ahí sí pongo, si ven que aquí están unas letras en rojito, y pongo la x acá. Entonces, yo le digo a la calculadora, igual, y da 12. Ojo, la calculadora solo le va a calcular, esto se llaman integrales definidas. ¿Sí? Ya vamos a ver eso. Se llaman integrales definidas. La calculadora solo le calcula integrales definidas. No es que usted vaya a poner aquí integral de 2x y le vaya a decir, no, x a la 2, ¿sí? X al cuadrado más c. No, ella no puede hacer eso. Le tocaría comprarse una calculadora como de 300, 400. Y esas calculadoras, ¿para qué comprarlas si tenemos Python o aplicaciones? ¿Sí? Ya no se necesita. Entonces esto me dio cuánto, 12. Ahora, la que acabamos de hacer entonces va de dónde a dónde. Dijimos que era de 1 a qué. A De 2, 1. profe. La que acabamos de hacer va de 1 a 2 y les dije que la función que quería era ¿cuál? X al cubo, ¿no? Entonces lo mismo, miren, alfa, X y al cubo, le pongo aquí elevado al cubo y le doy igual. Me da 15 cuartos, como medio metro, 15 cuartos. ¿Listo? Entonces, aquí lo que les acabo de mostrar, todo lo que he hecho hasta el momento, de empezar de teorema fundamental del cálculo y luego hice teorema fundamental del cálculo segunda parte, pues llegué al tema. Básicamente les estoy explicando lo que es la integral definida. ¿Listo? Esto se llama la integral que acabamos de ver. Son las integrales.
las integrales definidas. ¿Sí? Las integrales definidas. Entonces, ¿qué son las integrales definidas? Integrales cuando me den cosas así. Me digan la integral desde A hasta B de f de x, de f de x de x. ¿Y cómo se resuelve esto? Sí, ¿cómo se resuelve esto? Con el teorema fundamental del cálculo segunda parte, que es que ustedes se rebuscan una ¿qué? Una antiderivada y reemplazan todas las x por b menos todas las x por qué? Por A. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Señor. ¿Qué es esta f mayúscula? Pues esa f mayúscula es lo que ya usted sabe, que es coger f de x, ¿cierto? De x y encontrarle lo que usted llama una ¿qué? Lo que hasta el momento le hemos llamado una ¿qué? Una antideriva. Entonces, el teorema fundamental del cálculo segunda parte, ¿cómo se llega a esto? Se llega con el teorema fundamental del cálculo primera parte, con este de acá arriba que expliqué. ¿Sí? Pero bueno, todo ese camino, bueno, es un camino largo, construir el cálculo integral no es fácil. No es fácil. Para los que estudian matemática pura se demora uno casi como un mes. Un mes solo viendo teorema, teorema, demostración, demostración, teorema. Es bastante tedioso. Entonces, miren, pueden ocurrir aquí les voy a explicar varios casos. Cuando uno calcula esto, hay que tener cuidado, porque no siempre es el área debajo de la curva. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Entonces, miren, puede haber un caso 1, se los voy a especificar acá. Puede haber un caso 1, que es cuando, un caso 1, que es cuando uno tiene aquí el A, y acá tiene que el B, y la función, digamos, pasa por acá. ¿Sí? Acá tengo mi función, digamos que esto es Y igual a F de X. ¿Sí? Y estamos calculando el área, queremos el área debajo de la curva entre una y una. ¿Sí? Entonces, en este caso, noten que en este caso, ¿qué está pasando? Que en el intervalo la función f de x es mayor que, ¿qué? Que 0. ¿Sí saben qué significa que sea mayor que 0? Pues que todos los f de x están por arriba. Miren, si este es un x, este será el f de x está acá. Este es un x, su f de x está acá. Entonces todos los f de x están por arriba, o sea, f de x es mayor que 0. Entonces, cuando ustedes van a hallar, si esto, si esto lo llamo el área, ¿sí? Debajo de la curva, entonces cuando usted haga esta integral, cuando usted haga la integral desde a hasta b, de f de x, ¿sí? Pues le va a dar el qué, le va a dar esa área. Usted tranquilice, le va a dar esa área. Ese es el caso 1. Pero también hay un caso que, también tenemos un caso 2. El caso 2, ¿cuál es? Que usted tenga, digamos, algo así. Que la función no esté por arriba, sino que la función toda quede en donde. Que toda la función quede por debajo. ¿Sí? O sea, este sería el caso en el que f de x, ese sería el caso en el que f de x, todo el f de x es menor que 0. O sea, están todas las imágenes por debajo. Entre una, un b, esto es x, esto es, yo le puse arriba x y y, ¿no? Siempre hay que nombrar los ejes, x y y. Listo. Entonces tengo esto. Y quiero hallar, supongamos que todo esto es que el área siempre es un número positivo. Ese es el área. ¿Sí? Entonces, donde usted llegue a hacer la integral desde a hasta b, ¿sí? De la función, esta es y igual a f de x. De f de x, cuando haga esto, pues no le va a dar ¿qué? Le va a dar esta área que hay debajo de la curva, pero con signo ¿qué? Negativo. Negativo. Entonces hay que tener cuidado. Y le va a dar es con signo negativo cuando toda la función esté por debajo. Y ahora lo que puede pasarnos es un caso que, un caso 3. ¿Qué puede ocurrir? Que la función tenga que vaya, que vaya desde una A hasta un b, pero la función tenga valores por arriba y valores por abajo. Sí, o sea que me pase algo, digamos así.
que nos pase algo así, que la función salga de aquí y haga esto. Y entonces acá está el A y acá está el B. Este es nuestro A, este es nuestro A, este es el B, este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? Entonces, mire, ahí voy a hallar el área de esto, la voy a llamar A1, y el área de este pedacito la voy a llamar, ¿qué? A2, ¿sí? Entonces, donde usted haga y toda la función esta, y esta es la función y igual a f de x, que tiene valores por arriba y por abajo. Entonces, si usted llega a hacer la integral desde el A hasta el B, ojo ahí, mire, usted va a hacer toda la integral de chorro desde A hasta B, de f de x, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el resultado que le va a dar aquí es como si fuera, es el área de qué? De lo amarillo, que es positivo, ¿sí? Menos el área. Menos el área de qué. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí, profe. ¿Sí? Menos el área de qué. De lo verde que está aquí, por debajo, menos el área 2. ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. ¿No sería el mismo área, pero con signo negativo? ¿No sería qué? Disculpa. ¿No sería la misma área, pero con signo negativo? ¿Cómo así? Si yo saco área 1, me daría un área No, positiva. no, es que yo aquí me estoy inventando la formita. Esto puede tener una formita así. Ah, ok. ¿Mm? Lo que pasa es que tú lo estás viendo como si mi dibujo fuera la misma, esta de aquí fuera la misma de acá. ¿Sí? Miren esto. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer esto. Supongamos que tengo la función esta, ¿no? Y igual a seno de x. Tengo una función seno de x. Bueno, me tocaría cambiar la escala. Me tocaría cuadrar aquí los ejes. ¿Cómo cuadramos los ejes? Vista gráfica. Que el eje X tenga una escala de qué? Una distancia de pi medios. Ya, ahí está, ya está bien. ¿Sí? Entonces, miren, háganse este ejercicio. Voy a ponerles un ejercicio. Ejercicio. A ver, el primero que lo encuentre le damos un puntito. ¿Cuál será la integral desde qué? Desde menos pi medios hasta pi medios de seno de x de x. A ver, calcula. ¿Cuánto le da? 5 minutos. A ver.
Bueno, aquí alguien lo envió. ¿Cuánto le dio? ¿Cuál es la respuesta, Adrián? 0, profe. ¿Cuánto es el coseno de pi medio? 0. Coseno de pi medio es 0. Es 0.99, profe. 0,99. ¿Coseno de qué? A mí me toca poner la calculadora en qué. Para hallar el coseno de pi medio toca poner la calculadora en radianes. O solamente dividir 180 entre 2, 90. ¿Sí? Entonces coseno de pi sobre 2. Eso da. Coseno de pi medio es cuánto. 0. Ese. Entonces, acá entonces, ¿cómo sería? La antiderivada de esta función, ¿cuál es? ¿Cuál es la antiderivada del seno? Menos qué. Menos coseno, ¿sí o no? Y esto entonces se va a evaluar entre qué. Entre menos pi qué. Menos pi medios y qué. Y pi medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que primero reemplazamos el pi medios de arriba. Entonces sería coseno de qué. Menos coseno de pi medios. ¿Sí? Y aquí sería menos, pero a la vez, sí, menos de la fórmula, menos del teorema. Y ojo ahí que este menos es el teorema. Pero a su vez cuando yo reemplazo esto tiene un menos. Entonces quedaría coseno de qué. De menos pi qué. De menos pi medios. ¿Sí vamos bien? Y entonces esto nos queda. Este menos con este menos que me va a quedar. Más, ¿sí o no? Entonces esto es el coseno de menos pi medios. Menos coseno de qué. Organizándolo, ¿no? Este lo pondría entonces de primero. Este lo estoy poniendo de primero y el otro lo estoy poniendo al otro lado. Coseno de pi medios. ¿Y cuánto es el coseno de menos pi medios? Voy a poner aquí coseno de menos pi medios. Este 0, ¿cierto? Este 0 menos el otro que ya lo hicimos que es 0. ¿Y cuánto nos termina dando todo esto? 0. 0. ¿Y por qué da 0? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Por qué da 0? ¿Por qué da 0? Nos da 0 porque si se dan cuenta, miren, esta es la función. Esta es la función. ¿Y qué estaríamos hallando? ¿Qué estaríamos hallando? Con esto. El área bajo la curva, profe. ¿Entre qué y qué? Entre menos pi medios y pi medios, que es 0. ¿Y por qué 0? Porque al ser un coseno, al ser seno, tiene misma altura y mismo... Porque esta área que está acá, no sé, será un área 1. ¿Sí? Y esta área que está acá, ¿ya no? Son Es la un área, misma. es un área 2. ¿Sí? Pero esta y esta son la misma, solo que una está por debajo y otra por arriba. Entonces cuando yo la reste, ¿cuánto me va a dar? Como el área 1 es igual al área que al área 2, cuando yo la reste, ¿qué me va a dar? 0. Entonces la integral desde menos pi medios hasta pi medios va a ser. ¿Listo, muchachos? ¿Sí me entendieron o no? ¿Sí Sí, entendieron señor. las integrales definidas? Bueno, las integrales definidas, muchachos, creo que Mi alcanzan. punto, profe. No, pero le faltó poner esto del 0. Ay, ¿cómo así? Sí, no puso el 0 de cada una. Entonces, las integrales definidas No, tienen no me este. robes, profe. ¿Cómo así? Venga, a ver, Adrián, entonces coloquemos el punto de Adrián. Listo, 6 puntos de Adrián. Voy a ponerle un tope de Adrián. Entonces, Gracias. en la integral definida tiene sus qué?
Vamos a ver aquí, voy a alcanzar a ver rápidamente algo que se llama, antes de terminar, que son las propiedades, ¿sí? Propiedades de las integrales, ¿qué? De las integrales definidas, ¿sí? Definidas. Entonces, vamos a ver las propiedades. Pues, propiedad 1. Acuérdense que para todo hay propiedad. Entonces, propiedad 1. De la propiedad 1 es que la integral desde a hasta b de una constante con respecto a x, ¿qué va a ser? La de una constante con respecto a x. ¿Mm? ¿Alguien podría decirme cuál cree que es esta propiedad? La constante por X. La constante por x. ¿Será? Mira, este es el eje x. Este es el eje x. Y este es el eje y. ¿Sí? Y tengo aquí mi constante. Mira, aquí pasa la constante. Es la constante y igual a k. ¿Sí? Y estamos entre qué? Entre una A y entre un B. Entre una A y un B. Sí, es que es el A y el B que tengo acá. El A y el B acá. Y pues yo quiero hallar esta área. ¿Esto qué figura se les parece? Un cuadrado. Bueno, sí, un cuadrado. Pero si digamos esto lo corro un poquitico más hacia allá. Corramos entonces de un poquito más hacia allá. Porque se deja Sería mirar entonces un rectángulo. un rectángulo. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? ¿Cuál es el Base área por de altura. base por altura, ¿no? ¿Y cuánto mide esta base? ¿Cuánto mide esta distancia? De aquí a acá. De menos a. Muy bien, P menos A. ¿Y cuánto mide la altura? K. K. O sea que si esto calcula el área que tendría que dar K, ¿por qué? Por B menos A. ¿Sí? Si quieren lo pueden demostrar, miren. Pueden hacer la demostración. Demostración. La integral desde A hasta B, miren. La integral desde A hasta B de K por dx. Acuérdense que K es una constante. ¿Cuánto da la antiderivada? Pues K. Se K silencia, por profe. X. Sí, sí, esperen. ¿Que me están llamando? Da K por X, ¿cierto? Y esto hay que evaluarlo entre qué y qué. Entre A y qué. Entre A y B. ¿Y esto qué significa? Que hay que reemplazar la X por qué. Por B menos la X por qué. Por A. Factorizo la constante que es K y me queda B menos A. ¿Sí o no? Señor. Entonces llego a lo mismo que tengo arriba. ¿Sí me están escuchando? Sí. Se entrecorta un Señor. poquito, Bueno, pero sí, señor. sí, es que me están marcando y están re intensos. Propiedad 2. Y como mando el sonido con el celular, propiedad 2. Entonces la propiedad 2 es esta. La integral desde qué. La integral desde... ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. La integral desde A hasta B de K por F de X de X. Entonces miren lo que puedo hacer. Hay una propiedad que dice que también usted puede apartar la constante y hacer la integral desde A hasta B de F de X de X. ¿Sí? También hay otra propiedad, la propiedad 3. Propiedad 3. Supongamos que le piden la integral desde A hasta B de F de X más o menos G de X. ¿Sí? Entonces también usted puede hacer la integral desde A hasta B de F de X, ¿sí? Más o menos la integral desde A hasta B de G de X de X.
¿Listo? Bueno, una propiedad 4, miren la propiedad 4. Miren, propiedad 4. Propiedad 4. Por ejemplo, esta, miren. Usted le pide la integral desde A hasta B. ¿Bien? Pero supongamos que la gráfica de la función es así. O sea, tenemos acá esto. Aquí está el A y aquí está el B. Y nuestra gráfica de la función, bueno, tenemos una gráfica más fácil. Pero aquí, entre los dos, hay un número C. ¿Bien? Y nos piden toda la integral desde el A hasta el B. Nos piden toda la que va desde A hasta el B. O sea, todo esto. Todo esto. Pues entonces usted puede dividir esto en dos integrales y sabe si tiene un C que está entre A y B. Entonces usted puede decir que esta es la integral primero desde dónde. Primero la hace desde A hasta qué, hasta C de f de x de x, ¿sí? Más la integral desde dónde. ¿Desde dónde? ¿Me escuchan? Más la que va desde C hasta qué, hasta B de f de x de x. Usted puede dividirlo en dos integrales. Si este número C, si C pertenece a un intervalo, está en el intervalo de A, B, o sea, está aquí, entre ellos dos, entre A y B. ¿Listo, muchachos? ¿Sí vamos bien o no? Y hay otra propiedad, miren, hay otra propiedad más chévere. ¿Sí me están escuchando o se perdió el sonido? Sí, estamos escuchando, profe. ¿Sí? Bueno, y la otra es esta, miren. ¿Qué pasa si yo tengo la integral desde A hasta B de f de x de x? Que yo puedo escribir, hacer la integral, cambiar estos límites, que era lo que preguntaba ahorita Adrián. ¿Sí? Mira, Adrián, yo puedo cambiar estos límites, yo puedo poner el b acá y el a acá, ¿sí? Y hacer esto. Pero le tengo que aquí poner un signo que negativo. ¿Sí? O sea, ustedes pueden cambiar los límites, de la integral, pero entonces tienen que cambiar el signo. ¿Listo? Entonces, ya con todas estas propiedades se pueden hacer cosas interesantes. Y también pues puedo ponerles un ejercicio como el siguiente, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio. Ejercicio. Voy a inventarme esto. Si f de x, si f de x es igual a la integral, es igual a la integral. Miren, ¿qué me invento acá? Supongamos que es la función de área, ¿sí? Desde x hasta A, ¿sí? De la raíz de 1 más t al cubo, ¿sí? Y yo le digo hallar f' de x. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué les dije empezando la clase? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. ¿Qué les dije empezando la clase? ¿Qué era esto? Cambiarla por la X. Sí, pero es cambiar por la X, pero ¿cuando qué? Cuando la A se encuentra acá y la X se encuentra arriba. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Pongo signo negativo. Me toca que reescribir esta f de x. O sea, yo sé que la f de x es esto, ¿eh? ¿Sí o no? Control C, control V. Es esto, ¿cierto? Aquí me falta ponerle un D. Pero entonces me toca reescribirla. ¿Cómo la reescribo? Pues hago que la A quede arriba y la A quede abajo y la X arriba y le pongo acá un signo que menos, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hago? Por la propiedad que sabemos, este menos lo puedo ¿qué? Este menos
lo puedo quedar, que es -1, ¿no? Yo lo puedo ingresar acá, ¿sí o no? Sí. O sea que si sigo haciéndole, me va a quedar así, a x y acá me queda menos 1 menos t al cubo. ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? Y ahora sí, entonces la derivada, ¿cuál sería? Reemplazar que ya la x está arriba como la necesito, entonces aplico el teorema del fundamental del cálculo, ¿sí? Y reemplazo la t por la x. O sea que la derivada va a dar menos la raíz de ¿qué? Menos la raíz de 1 menos x al cubo. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí Sí, entendieron señor. eso? Bueno, vamos para otro ejercicio. Voy a ponerles acá otro ejercicio. Un ejercicio de más nivel. Entonces pueden poner uno también así, otro simple. Si f de x es igual a la integral desde una, bueno, a la integral desde una, voy a poner aquí una cualquiera, y acá voy a poner x al cubo, ¿sí? Y aquí voy a poner la función seno de t, les dice hallar f' de x. ¿Ustedes qué creen que vamos a hacer? Entonces miren esto, aquí hay que aplicar una cosa, toca aplicar lo que se llama la que, aplicar la regla de la que, de la cadena, ¿sí? Si me piden la derivada, alguien podría decir, ¿aló me escuchan? Pero ustedes Sí, podrían decir, no, señor. usted, profe, nos dijo que era simplemente reemplazar el x al cubo que acá, ¿no? Entonces esto va a ser seno de qué? Seno de x a la que, a la 3, ¿vamos bien? Sí, la derivada. Pero ahora hay que multiplicar por la derivada de esto, la derivada interna de la x. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de x a la 3? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. ¿Aló? ¿Sí? Entonces multiplico por 3x al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y para finalizar voy a hacer otro ejemplo. Otra vez el teorema fundamental del cálculo. Si f de x, me dicen, mira, f de x es igual a la integral de x al cuadrado hasta x a la 3. Y aquí me ponen la raíz de 1 menos t a la 3. Estoy inventando esto. Dt. ¿Sí? Supongamos que me dicen hallar f' de t. Entonces, ¿yo qué hago? F' de x, la derivada de la función de a. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, mire, esta f de x, por las propiedades que vimos ahorita, la integral definida la puedo escribir así. O sea, esta que está acá, esto que está acá, lo puedo escribir, de dos formas, ¿no? Lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como la que va desde donde, desde x al cuadrado, digamos, hasta 0. Y acá siempre pone 0. La que va hasta 0, dt, más una que vaya desde donde, desde 0 hasta qué, hasta x al cubo, la divido en 2. Porque acuérdense que el teorema fundamental del cálculo solo lo puedo aplicar cuando aquí empieza aquí. Miren que solo se puede aplicar cuando aquí este es una qué, cuando este es una constante y este es una qué, una función o x. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Pero entonces, esta que está acá, todavía no la puedo derivar, ¿sí o no? Para derivarla la tengo que reescribir, entonces le pongo un menos, ¿cierto? Y la pongo que vaya desde ahora sí, desde 0 hasta x al cuadrado, por la propiedad que sabemos. Hasta ahí vamos bien, muchachos.
¿Todos bien? Muchachos, ¿están bien? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Y aquí ya reescribí mi función f de x. Y ahí ya la tengo lista ¿para qué? Para derivar. Acuérdense que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. O sea, la derivada de esto, la derivada de esta más la derivada de esta. Pero la derivada de la primera, ¿cuánto es? Acuérdense que este menos, por lo que les expliqué, entonces la derivada va a ser simplemente reemplazar el x al cuadrado acá. Entonces va a ser menos la raíz de 1 menos x. ¿Qué pasa si reemplazo esta x, muchachos? Esta t por x al cuadrado. Y luego le elevo al cubo. Queda x a la que. A las A la 6. ¿sí? Por tan que me llaman, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x, profe. 2x, ¿sí? Más, y ahora derivemos la otra parte. ¿Cuánto me da? A ver, ayuda. La raíz de 1 menos ¿qué? Reemplazo el x al cubo aquí por la 3. 3 por 3, ¿qué? 9, ¿no? 1 menos ¿qué? Menos x a la 9, ¿cierto? Por la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada interna? O sea, la derivada de esta. 3x al cuadrado, profe. 3x al cuadrado. Y listo, muchachos. Esa es la derivada. ¿Bien? ¿Qué les quedó claro? Ahí Sí, señor. solo ejercicios aplicando teorema fundamental. Bueno, entonces voy a subir el taller. Yo creo que esta noche lo subo para que lo vayan haciendo, hagan los 5 puntos que necesitan y si tienen alguna duda, pues ahí cuadramos una asesoría, ¿les parece? Me escriben por WhatsApp y miramos una asesoría para los que tengan de pronto dudas con ese parcial, con ese taller parcial. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, muchachos. Bueno, profe, gracias. Que tengan buena noche. Gracias, Disculpen. profe, hasta luego. Gracias, Profe, profe. pregunta. Gracias, profe. Buena- Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Una pregunta, profe. Sí. ¿Usted va a poner a hacer todo el taller o solamente los 5 puntos como el semestre pasado? No, 5 puntos. Te va a llegar un correo diciendo te toca hacer el 5, el 10, el 12. Listo. Solamente haces los 5 puntos que te tocan de ese taller. Profe, una pregunta. Sí. ¿Para cuándo tocaría que entregarlo? Ah, bueno, buena pregunta, no dije. ¿Ya se fueron todos? Sí. Creo, sí. Todos. Me va a tocar escribirles por WhatsApp. Entregarlo, yo creería que de hoy en 8, Ya, ok, profe, gracias. para poderles entregar las notas. Ah, toca tarde. Listo, profe, gracias. Bueno, vale, chao, juiciosos.